Muy buenas tardes a todas y a todos. Sed bienvenidos y bienvenidas a la conferencia plenaria que va a abrir la sesión de tarde de este 11º Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito iberoamericano. Tenemos la suerte de contar en el simposio, y es de agradecer, la presencia de la profesora Concha Fuentes, a la que voy a presentar, y luego, prácticamente sin solución de continuidad y conectado con los temas de la ponencia, tendremos una mesa redonda en relación a la temática desafíos de la didáctica de las ciencias sociales. La profesora Concha Fuentes es profesora contratada doctora en la Facultad de Educación de la Universitat de Barcelona. Tras varios años como docente de enseñanza secundaria, pasó a la universidad y ahora es coordinadora y profesora tanto en el máster de formación del profesorado, especialidad de Geografía e Historia, y además es responsable de la línea de didáctica de la historia del programa de doctorado en didáctica de las ciencias, las lenguas, las artes y las humanidades. Concha, además, es miembro del grupo de investigación DIGESCOM desde el año 2005, donde ha participado de numerosas investigaciones, ha desarrollado proyectos, ha trabajado sobre todo temáticas de construcción de la conciencia ciudadana, las percepciones del alumnado, y además, pues a su vez ha colaborado en el diseño y es significativo y de agradecer en el diseño de multitud de propuestas curriculares, de materiales didácticos que seguro que conocerán. Ahora están iniciando una serie de proyectos muy interesantes, era un poco también el objetivo de la ponencia de hoy, sobre alfabetización mediática e informacional, que como saben está incorporado como saber básico en la LOMLOE y además es uno de los aspectos y dimensiones centrales dentro de nuestra área de conocimiento ahora y en el futuro. Por tanto, sin más dilación, gracias Concha por acompañarnos en este simposio. Te doy la palabra y de verdad muchísimas gracias por seguro que va a ser una ponencia muy interesante. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y si me permiten quisiera agradecer, pero agradecer de todo corazón, agradecer a la Universidad de Zaragoza, agradecer al grupo de investigación Argos, realmente agradecerles la estancia y poder compartir con todos ustedes una serie de reflexiones, que en definitiva son eso, son reflexiones sobre el tema que después les comentaré. Pero sobre todo por la disposición que han tenido para organizar este simposio internacional de didáctica de las ciencias sociales en el ámbito iberoamericano. Es que ya llevamos 11 y 11 son muchos simposios. Y sé de primera mano el que implica la organización de ese simposio. No en vano, como saben, el grupo de investigación que represento hoy pues es un grupo de investigación que organizamos algunos y sabemos el trabajo que lleva y que conlleva. Pero también es cierto que conlleva una serie de satisfacciones importantísimas y quiero subrayar eso. Pilar y Rafa, que son los coordinadores del encuentro de hoy y todo el equipo que les está ayudando. Y lo que comentaba, quiero subrayarlo porque realmente es un momento, es una grandísima oportunidad. El hecho de llegar esta mañana y encontrarme con compañeros y compañeras de Chile, de Argentina, de Brasil, a mí eso realmente me llena de satisfacción, como se dice habitualmente, me llena de satisfacción y sobre todo creo que en una materia, en una especialidad como la nuestra, estos encuentros son necesarios, porque en definitiva tenemos que construir conjuntamente, o se construye conjuntamente o no se construye. Por lo tanto, os agradezco especialmente la organización de este simposio. Bien, y bueno, en principio, en los próximos 35 o 40 minutos voy a hablar de un tema, el título de la ponencia, y es alfabetización mediática e informacional y el aprendizaje de la historia. Bien, en principio, la idea o las líneas o los puntos que voy a intentar desarrollar se distribuyen en dos aspectos claves. En primer lugar, si me permiten, haré un rápido recorrido por lo que es la alfabetización mediática e informacional, el qué, el por qué, el qué, el cómo y el para qué.
Estos 3 elementos de la alfabetización mediática e informacional. Y luego, si me permiten, incluiré un resumen de las investigaciones que mi grupo está realizando sobre este tema. Miren, como saben, represento al grupo de investigación DIGESCOM, que desde hace unos 10 años aproximadamente tuvo la incorporación, una incorporación interesantísima, de una serie de compañeros de la Facultad de Comunicación. Con lo cual, la visión que nosotros teníamos de la didáctica de las ciencias sociales, sin duda alguna, ha cambiado, se ha modificado. No sé si ha cambiado, pero sí se ha modificado. Tengo aquí compañeros del grupo que lo constatarán o no. Con la introducción realmente de esta nueva vertiente. Nosotros desde hace 10 años empezamos a interesarnos por estos temas. Y aquí estamos para presentarle algunas de las conclusiones a las cuales hemos llegado. Y realmente el tema es ¿por qué? ¿Por qué estamos presentando elementos de alfabetización mediática e informacional en un simposio de didáctica de las ciencias sociales? Porque consideramos que son 2 elementos que forzosamente tienen que estar unidos. Y de hecho lo están. El por qué viene, por ejemplo, a raíz de este titular que lo encontré el otro día. Además está verificado, que dice que el 86% de los españoles, quédense con el dato, tienen dificultades para distinguir entre las noticias falsas y las noticias verdaderas. Y si me apuran, este 86% en determinados estratos sociales, el porcentaje todavía es más elevado. Y si focalizamos en el mundo escolar, esto todavía es más elevado. Por lo tanto, si me permiten, que estamos entre amigos, Houston, tenemos un problema grave, un problema serio, que es el problema de la desinformación y la necesidad de luchar en contra de esta desinformación. Tradicionalmente, desde la didáctica de las ciencias sociales, nosotros hemos trabajado informaciones, hemos verificado informaciones, claro, es que la tarea del historiador pasa por aquí. Por lo tanto, sí que tenemos mucho que decir y sí tiene importancia el empleo o la relación de estos 2 elementos que pretendo desarrollar en la sesión de hoy. Miren, Sam Winburn y su proyecto, que a mí me parece uno de los grandes referentes, que es el proyecto del Civic Online Reasoning, este proyecto, en la introducción del proyecto, en una de sus publicaciones, Sam Winburn dice lo siguiente: nuestra democracia está en peligro. Y está en peligro, y la justificación que da de eso la relaciona fundamentalmente con la desinformación y con la poca capacidad que la sociedad tiene de desinformación en el mundo anglosajón. Pero esto ocurre también aquí. Ocurre en Europa, ocurre en España y ocurre en el caso de Cataluña, que si me permiten, tienen ustedes en pantalla. Preparando esta ponencia, llegó a mis manos un trabajo que ha realizado una de las fact-checkers de las agencias de verificación más sólidas que tenemos en Cataluña, que es Verificat. Verificat estuvo analizando una serie de debates que se realizaron previos a las elecciones en Cataluña, previos, por lo tanto, al 12M, y se analizó los debates tanto en televisión como en radio, y intentando captar la cantidad de noticias falsas, así de claro, que diferentes políticos hacían alusión en esos debates. No voy a empezar a comentarles la gráfica, pero sí que me gustaría hacer notar que en algunos partidos el 29% de las aseveraciones que hacían eran falsas. Houston, tenemos un problema. Además, añadimos que en otros casos habían porcentajes cercanos al 20% donde eran engañosos. Por lo tanto, si realmente queremos construir una ciudadanía crítica, una ciudadanía que sea capaz de tomar sus decisiones, pensar y reflexionar, tenemos que cambiar esto o lo que podemos decir, no sé si cambiarlo, pero sí dar instrumentos para ser capaces nosotros de poder verificar y poder dar a las informaciones la importancia y la verdad que hay detrás.
A raíz de esto, obviamente, esto nos interpela a la sociedad en el conjunto, interpela la necesidad de que la sociedad dé soluciones a la desinformación y directamente se interpela a la sociedad, pues señoras y señores, nos interpela directamente a nosotros. ¿A nosotros por qué? Porque formamos parte de la comunidad educativa y porque desde la escuela tenemos que dar respuestas. Y si desde la escuela se tienen que dar respuestas, obviamente las universidades que se dedican a formar a esos docentes deben de dar respuestas. Por lo tanto, son dos elementos que están forzosamente relacionados. Y esto nos lleva digamos, a comentar aspectos en relación al tema que nos ocupa, que es la alfabetización mediática e informacional. Atención, porque aquí ya hay una declaración de intenciones. Miren, cuando se habla de competencias digitales, mediáticas, se habla de alfabetización mediática, hay un montón de conceptos. Nosotros, en la manera que entendemos de qué es alfabetizar mediáticamente, es que también lo es alfabetizar informalmente. Por tanto, nosotros defendemos el AMI, esta alfabetización relacionada con el análisis y el contraste de informaciones. Bien, el concepto AMI como tal, la definición de este término, tenemos que buscarla pues no hace demasiado tiempo. Alrededor del año 1989, desde la Association College and Research Libraries, hacen la primera alusión directamente a esta alfabetización mediática e informacional. Subrayo de nuevo lo de informacional. Se habla de que la alfabetización mediática e informacional hace referencia, atención, a la capacidad de seleccionar, localizar, analizar y evaluar informaciones. Señores, historiadores e historiadoras que estamos aquí, nos damos cuenta perfectamente que directamente aquí tenemos un elemento que nos une. El método de trabajo de fuentes consiste básicamente en esto. Bien. Si continuamos, debemos de hacer referencia y alusión a la UNESCO. Realmente la UNESCO ha dedicado muchos esfuerzos en imaginar cómo debe de ser esa AMI, esa alfabetización mediática e informacional. De esa forma, en el 2012 parte de la definición anterior, pero la complementa. Yo creo que la complementa de una manera especialmente interesante. Fíjense ustedes, define el término de la siguiente forma. Dice que consiste en el conocimiento, actitudes y la suma de habilidades necesarias para conocer cuándo y qué información se necesita, dónde y cómo obtenerla, cómo evaluarla críticamente, subrayamos críticamente, y organizarla una vez se ha encontrado. Directamente, esta definición está diciendo muchas cosas. Está diciendo que la alfabetización mediática e informacional, AMI, es un conocimiento. Si es un conocimiento, hay que reglarlo en los currículums y hay que reglarlo en la escuela. Además, se está hablando de conocimientos, pero también se está hablando de habilidades, de formas, de procedimientos. Y además, yo creo que introduce uno de los elementos fundamentales, que tiene que ver con la evaluación crítica. Todos los que estamos aquí conocemos los currículums, cada uno de nuestro país, y muy probablemente, si ustedes han echado un vistazo a esos currículums, el concepto de ayudar a pensar críticamente, el pensamiento crítico de los estudiantes, etcétera, etcétera, es que es como un mantra que aparece desde las primeras páginas del currículum hasta el final. Y muchas veces se queda en eso, en un mantra, donde no se concreta, donde aparece en la nebulosa y es necesario llevarlo a la práctica, porque la realidad, como veremos más adelante, nos indica que nuestros alumnos pensar críticamente pues, no es una de las habilidades que más desarrollan en la escolarización obligatoria. Por lo tanto, yo creo que este elemento es un elemento críticamente que nos interpela directamente a la didáctica de las ciencias sociales y más concretamente a la didáctica de la historia cuando analizamos informaciones. Como les decía, la UNESCO ha trabajado mucho en torno a este tema y aparte de la definición, a mí me ha interesado mucho estas 3 Cs. Es decir, la UNESCO caracteriza a la AMI empleando 3 Cs, el Comprehension, el Critical Thinking, Creativity, el Cross-Cultural Awareness y el Citizenship. Fíjense todos los elementos, comprensión, pensamiento crítico, creatividad,
la multiculturalidad y la ciudadanía. Señores, de estos 5 elementos son fundamentales para construir la competencia, lo que hablábamos, social y ciudadana. Y nosotros, y además nos pongo en primera persona, somos los protagonistas de que esto ocurra en los currículums y que esto ocurra en las aulas. Por lo tanto, estas 5 Cs justifican el por qué en un simposio de didáctica de las ciencias sociales nosotros estemos aquí y por qué se hable de este tema. Bien. La UNESCO ha hecho multitud de declaraciones. Aquí les he puesto algunas cuantas, la de Praga, Alejandría, París, Fez, Moscú, Riga y Seúl. De todas, bueno, todas son interesantes, pero tal vez la de Alejandría especialmente por la definición del concepto y porque sienta las bases de lo que debe de ser esa alfabetización mediática. Se habla de muchos aspectos, yo les he resumido aquí 3 puntos que considero fundamentales y que nos están indicando el camino para poderlo llevar a aula y aplicarlo. Primero, el objetivo es promover tolerancia y la igualdad entre las naciones. Perfecto. Segundo, es un derecho humano fundamental que mejora la calidad de vida de las personas. La UNESCO equipara el AMI a la educación por la salud, por ejemplo. Considera que es tan o más importante una cosa que la otra. Y me quedo con el apartado 3, que es necesario educar y formar a las nuevas generaciones en este tema. Este fue una de las grandes preocupaciones que la UNESCO ha tenido desde el principio en torno a este tema. En ese sentido, la UNESCO también comenta 5 leyes generales que sirven para dar el sello de lo que debe de ser esta alfabetización mediática e informacional. De todas estas 5 leyes nos interesa especialmente la 5 porque directamente es la que nos interpela, directamente es la que nos da la mano a la didáctica de las ciencias sociales y a la didáctica de la historia para poder intervenir. La primera de las leyes tiene que ver con que la información tiene que estar al servicio de este compromiso cívico y este compromiso ético, fundamental, sin duda alguna. Recuerden de nuevo esa primera gráfica que les he proyectado, todo porque realmente es necesario. Todo ciudadano tiene derecho, fíjense ustedes, a acceder a una información veraz. Y si no, a proporcionarle instrumentos para que analicen esa veracidad. Que las informaciones deberíamos de luchar para que sean transparentes y para que sean comprensibles para toda la ciudadanía. Recuerden el porcentaje del principio, prácticamente el 80% de la población es incapaz de diferenciar una cosa de la otra. Noticias falsas de noticias verdaderas. La cuarta es que todo ciudadano debería poder analizar esas nuevas informaciones, tener criterio al respecto de esas informaciones. Y finalmente, la 5, directamente, fíjense, la AMI se va adquiriendo, como toda competencia, como todo saber. Por lo tanto, hay que dominar aspectos relacionados con la búsqueda de información, clasificación, análisis y evaluación de la información. De nuevo, fíjense ustedes, el método del historiador, el método del análisis del pasado, del análisis de las informaciones, del análisis de las fuentes, lo volvemos a poner encima de la mesa. Bien, la UNESCO sigue, y yo ya la UNESCO la dejaré pronto, no se preocupen. La UNESCO sigue estableciendo esas directrices que les he comentado y la necesidad de que esas directrices lleguen a las aulas. Y la forma, obviamente, es aconsejando una serie de planes de estudio. Estos planes de estudio que han elaborado y que muy probablemente ya los conozcan, subrayan 3 elementos, son larguísimos, hablan de todas las competencias, desarrollan, las sintetizan, desarrollan una serie de indicadores, en fin. De todo eso, lo que nos interesa, bueno, nos interesaría todo, pero concretamente estos 3 aspectos. El primero, potenciar el pensamiento crítico. Es la primera gran finalidad de los planes, más que finalidad, primero de los elementos que los planes de estudio tienen que tener. Potenciar el pensamiento crítico. Segundo, potenciar el reconocimiento y el análisis de esa información. Tercero, potenciar la evaluación crítica de esos contenidos. Con lo cual, esos 3 aspectos deben de ser fundamentales a
contemplar en los planes de estudio. Más adelante, esto está completado con la Comisión Europea, con un grupo de expertos en Media Literacy, que es interesante y que si pueden consultarlo, que seguro que algunos de ustedes ya lo conocen, y si no es necesario, es interesante, a mí me sirvió mucho porque me dio esas pistas de cómo poder aterrizar de la nebulosa a la práctica, que es en definitiva lo que muchos perseguimos. Bien, bueno, la UNESCO ha dado sus directrices. ¿Y qué ocurre en el mundo? Es decir, ¿qué se ha hecho de AMI en los diferentes currículums? Miren, yo aquí no voy a explicarles los currículums de todos estos países, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia o Finlandia. Me remito a algunas de las publicaciones que hemos hecho, pero sí que es cierto que me gustaría comentar que en todos y cada uno de esos países, primero, hay una preocupación, pero una preocupación muy temprana. Una preocupación incluso más temprana que las recomendaciones de la propia UNESCO. Estamos situándonos a final de la década de los 70 y la década de los 80, donde en algunos de esos países los medios de comunicación ya se han convertido en un elemento importante, las instituciones escolares lo saben, por lo tanto empiezan a tomar cartas en el asunto. No veremos la calidad de esas cartas, pero que empiezan a tomarlas es una realidad. En Francia, por ejemplo, se habla de la educación mediática en el currículum nacional de secundaria desde finales de los 70. En Gran Bretaña están los objetivos AMI en el currículum en la década de los 60 también, incluso antes. En Estados Unidos, en los 70 ya se habla de los mass media y se introducen en los currículums de educación secundaria. Fíjense ustedes que se habla más de medios que no de informaciones, ¿eh? Luego puliremos todo esto. En Canadá, por ejemplo, se han hecho trabajos muy interesantes. El manual de educación mediática que se hizo en Ontario y que se hizo traducción a bastantes idiomas, entre ellos el castellano, que realmente la influencia ha sido una influencia importante. En Australia realmente sí que hay ya establecida desde ya los años 80 una asignatura dedicada fundamentalmente ya a estos estudios, el título de la cual son Estudios sobre Medio de Comunicación. Y he de decirles que ahora esa asignatura es una asignatura donde fundamentalmente se analiza información, pero va de la mano de las ciencias sociales en el currículum australiano, como dirán. En Finlandia ya ni que comentar quiero, sobre todo el CABI, este es Media Literacy in Finland, cómo introducen esta educación mediática en el currículum. Insisto que aquí podríamos, simplemente esto es una pincelada para que vean que realmente es una preocupación y que se está tratando, con más o menos acierto, eso también es cierto. Y bueno, ¿qué ocurre en nuestro país ante la educación, la alfabetización informacional y mediática? Aquí podríamos poner un montón de fotografía que no se la voy a comentar, pero sí que me van a permitir que hable de dos figuras que han marcado en gran medida la alfabetización mediática e informacional, que son Ferrés y Aguadet. Ferrés se aleja un poco de lo que es la educación, pero nos ayuda mucho a focalizarnos. Nos ayuda mucho a focalizar el tema de las dimensiones y los indicadores de esta educación mediática. Fíjense que él no habla de informacional, pero habla de mediática. Habla de estas dimensiones de lenguaje, tecnología, interacción, procesos de producción, ideología y valores, y esta dimensión estética que yo les comentaba. Por lo tanto, Ferrés sí que tiene significación, sobre todo por eso, porque nos ayuda a focalizar. Aguadet añade un elemento más. El elemento más es pensemos todo esto en la educación y focalicemos esto en los docentes y en el profesorado. Por lo tanto, estas dos alusiones no podía pasar por aquí sin compartirlas porque me han servido a mí para hacer mi construcción de lo que es esta imagen de educación media. Bueno, en cuanto a los currículums, ahí sí que tenemos un problema. ¿Por qué? Porque de una manera efectiva, educación mediática como tal, directamente no aparece. Esto no significa que no se trate, por favor, esto no significa que no se trate. Significa que se trata de una manera parcial y sobre todo fragmentada.
con lo cual nos impide ver esta visión de conjunto tan necesaria. Se habla en los currículums, se habla de información, de prácticas comunicativas, de medios de comunicación. La aportación de la LOCSE la quiero reivindicar porque es una aportación importante. En los 90 se introduce la necesidad de obtener, seleccionar información. Esto no ocurría en currículums anteriores. Aquí sí que ocurre y hay que ponerlo en valor porque fue un esfuerzo y fue un paso hacia adelante. En la LOMLOE, realmente sí, en la LOMLOE se habla de alfabetización en medios, en tecnología. Pero todavía no nos atrevemos a dar el paso y a crear esa asignatura o esas hay recomendaciones interesantes, pero todavía creo que nos queda un camino por recorrer. Bien, perdón, nos queda un camino por recorrer. Bueno, no sé qué ha ocurrido, es igual. Nos queda un camino por recorrer, como les decía. Ante toda esta explicación que hemos dado y estos comentarios que hemos podido compartir, ¿quién de nosotros no ve clarísimo cuál es el peso que debe de tener el análisis de fuentes en las aulas de historia? ¿Qué papel tenemos que tener nosotros como profesores de ciencias sociales y de historia para trabajar el pensamiento crítico, para analizar veracidad de fuentes, en definitiva, para enseñar el método del historiador en las aulas? Obviamente que nosotros hablamos del pasado, pero hablamos de problemas sociales relevantes también. Antes lo comentábamos en la hora de la comida con algunos de los aquí presentes. Bien, pues desde el grupo de investigación DIGES, hemos realizado, hemos realizado 2 investigaciones, sobre todo una que ya está acabada y la otra que está en vías de, que está empezando, se está iniciando. La primera de ellas es esta que les comparto, que es el Media for Teach. Bien, seguramente algunos de ustedes conocen o recuerdan esta investigación porque hemos visitado más de 15 universidades, muchas de las cuales algunos representantes están aquí. En estas universidades nosotros pretendíamos analizar un grupo muy concreto, que eran los docentes en formación, es decir, los estudiantes del máster de formación del profesorado. Este fue nuestro grupo. ¿Por qué? Nos interesaba mucho el tema de los docentes. Nos interesaba mucho ver si los docentes estaban o no estaban preparados para llevar a cabo esa alfabetización informacional y mediática en las aulas. Y rápidamente imaginamos poder ir a los centros y poder hablar con los profesores. Rápidamente un poco concretamos el tema y dijimos que tal vez nos resultaba más eficaz analizar a los futuros docentes. De ahí que cambiamos de tercio y que fuimos directamente al máster de formación del profesorado. Bien, ¿y qué es lo que pretendíamos con esta investigación? Miren, lo que pretendíamos, el objetivo que está aquí perfectamente redactado, determinar la relación entre la capacidad de análisis crítico de contenido informacional, la alfabetización mediática adquirida y la dieta mediática consumida. Es decir, 3 variables. Primero, nosotros queríamos saber la capacidad de análisis crítico que tendrán los futuros docentes. Por otra parte, cuál era la alfabetización mediática e informacional que habían recibido a lo largo de su formación. Y el tercer elemento, la dieta mediática consumida. Y queríamos dibujar, si me permiten la metáfora, queríamos dibujar cuál era el perfil de ese futuro profesorado y cómo ese futuro profesorado podía enfrentarse a ese tema en las aulas. Las compañeras que realizamos esta investigación, aparte de este objetivo secundario, de este objetivo inicial, teníamos una serie de objetivos secundarios que tenían que ver con los análisis del currículum, con desarrollar y validar un toolkit metodológico, con establecer la relación que si existía o no entre la alfabetización mediática, la dieta informativa y esta capacidad de análisis crítico. Para acabar con el último de los objetivos, creando guías de acción o recomendaciones educativas. De estos objetivos yo les voy a compartir en la tarde de hoy solo 3 acciones que llevamos a cabo y los resultados de esas 3 acciones. Primera acción que queríamos llevar a cabo era el análisis curricular, LOE y LOMLOE. ¿Por qué LOE?
porque estos docentes, estos estudiantes del máster de formación del profesorado, se habían formado en la ley LOE. Por lo tanto, nos interesaba ver qué decía esa ley de alfabetización mediática e informacional. Realizamos, por lo tanto, el análisis curricular para situar qué había de educación mediática e informacional, qué había de pensamiento crítico en las diferentes competencias y en las diferentes asignaturas del currículum. A continuación, la segunda opción fue el diseño de un instrumento para medir esa dieta mediática de los futuros docentes y para medir también la capacidad de análisis crítico que tenían. Y finalmente, la tercera acción que desarrollamos tiene que ver con el desarrollo de una serie de talleres formativos y de recursos didácticos para trabajar la desinformación desde las ciencias sociales. Les tengo que decir que esa tercera de las acciones es la que nos gustó más. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a la didáctica y nosotros nos dedicamos a elaborar materiales didácticos. Y esa parte es la que vimos y cuidamos y nos gustó más. Tanto es así que el análisis de esta última parte nos ha servido, esperemos, para poder iniciar próximamente el siguiente I+D en esta misma línea. Bien, ¿y qué hay de los resultados? Vamos con la primera de las acciones. La primera de las acciones tuvo que ver, como les comento, con el análisis curricular, con la presencia de la educación mediática e informacional en el currículum. Bien, aquí lo que realizamos fue un análisis fundamentalmente de la LOE y estamos ahora realizando un análisis en profundidad de la LOMLOE, pero ahí no tengo resultados y ya les digo que no voy a entrar. Se analizaron las competencias relacionadas, o las competencias, saberes relacionadas con educación mediática, tratamiento de la información y pensamiento crítico. Se analizaron los currículums de primero a cuarto de la ESO de 8 comunidades autónomas diferentes, algunas con currículum del Ministerio y otras con currículum propio. Cataluña, Valencia, Murcia, Madrid, Aragón, Andalucía, Galicia y el País Vasco. Las materias que se analizaron fueron las que les constan aquí: ciencias sociales, matemáticas, lengua castellana, educación para la ciudadanía, que entonces existía, y educación visual y plástica. Bien, a grandes rasgos, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Realizamos un análisis cualitativo que no voy a entrar en más explicación, vamos directamente a lo que nos surgió, a las conclusiones a las cuales podemos llegar. En cuanto a número de categorías por comunidad autónoma, es decir, el número de referencias que aparecían en los diferentes currículums, estamos hablando desde el 15% hasta la que tiene menos, me parece que es un 13,3, efectivamente. Por lo tanto, la presencia de la educación mediática e informacional es evidente y es más o menos, va muy a la par en todos los currículums. Por las materias, en relación con las materias, estos conceptos relacionados con la educación, la alfabetización mediática e informacional, fíjense ustedes que fundamentalmente se están centrando en la materia de lengua castellana. Bien. Está muy interesante, pero también en la educación visual y plástica y también en geografía e historia, incluso en educación ciudadana. Por lo tanto, vean ustedes que se recogen algunas materias, sobre todo, fíjense ustedes, tiene que ver más con la lengua y la literatura por todo lo que es análisis de comunicación que no con el elemento de información. Aquí les he puesto algunas nubes de palabras para que vean ustedes la relación que se establecía. En educación mediática, fundamentalmente se relaciona con medios, con textos, con comunicación, con ámbitos sociales, con pronósticos, con identificación, con aprendizaje. Mientras que el tratamiento de la información, aquí sobre todo desde esta perspectiva más mediática, tiene que ver pues eso, con la información, con la comunicación, con las tecnologías, con las instrucciones, con las presentaciones, con todo el tema académico. Y el pensamiento crítico, como pueden ver ahí, pues eso, tiene relación con, hay una palabra que me interesa especialmente, que es lo de la discriminación de la información, con el poder de evaluarla. Simplemente vean ustedes, esto es a modo de pinceladas, en las publicaciones que tenemos al respecto, pues está mucho más desarrollado.
Por lo tanto, ¿dónde encontramos educación mediática? ¿Dónde encontramos tratamiento de la información? ¿Y dónde encontramos pensamiento crítico? Pues la educación mediática la encontramos fundamentalmente en lengua castellana, en educación visual y plástica, también en menor medida en ciencias sociales. El tratamiento de la información la encontramos de una manera general en estas asignaturas también. El concepto TIC aparece relacionado con este tratamiento de la información. Y el pensamiento crítico y mediático, sobre todo focalizado en el análisis de los medios, porque esta visión más mediática que les comentaba. Bien, esta primera parte de la investigación nos sirvió de marco. Nos sirvió de marco para saber dónde estábamos, cuál era la situación o cuál debería de ser la situación de estos docentes que tenemos ahora cursando, de estos futuros docentes que están ahora cursando el máster de formación del profesorado. Y a partir de aquí, la segunda acción fue el diseño de un instrumento para pedir la dieta mediática y la capacidad de análisis crítico. Elaboramos un cuestionario que se dividió en los bloques que tienen ustedes aquí, el bloque sociodemográfico, estas variables de selección que nos sirvieron después para hacer cruces. El siguiente, que tiene que ver con el test sobre razonamiento crítico, hasta qué punto el pensamiento automático o el pensamiento reflexivo es el que más impera. Un bloque de identificación política, porque algunas investigaciones nos habían comentado elementos que la política, la identificación política de los sujetos influía en esto o no, queríamos comprobarlo. El bloque sobre dieta mediática, es decir, qué consumo mediático realizan. La dieta mediática informacional, el consumo de informativos, la educación mediática recibida, en qué línea era, si fue, si no fue, la entendieron o no, la han adaptado o no. Y el pensamiento crítico, el uso del pensamiento automático, reflexivo y todas sus preferencias. Y acabábamos con un ejercicio sobre detección de noticias falsas. Este instrumento lo aplicamos como les comentaba anteriormente, en 15 universidades diferentes del Estado español: Almería, Barcelona, Cádiz, Girona, Granada, Huelva, La Laguna, Málaga, Murcia, País Vasco, la Rovira i Virgília de Tarragona, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Valladolid. De entrada, como muchos de las personas que nos ayudaron están aquí, les agradecemos profundamente de habernos permitido ocupar unas horas de la clase de sus alumnos de máster para ayudarnos a realizar esta tarea. Estamos hablando de un número de estudiantes de unos 830 aproximadamente. Digo aproximadamente porque luego a la hora de la verdad nos han quedado una muestra de 770 aproximadamente. Muy bien. ¿Y qué nos decían? ¿Qué resultados podemos tener de este cuestionario? Bueno, pues seguimos teniendo un problema, Houston. ¿Por qué? Porque los resultados muestran un nivel medio-bajo de alfabetización mediática e informacional entre los estudiantes del máster. Realmente el peso de ese razonamiento no reflexivo es superior al del razonamiento reflexivo y como aquí les indica, un nivel medio-alto de pensamiento no reflexivo. Por lo tanto, atención, porque de entrada las conclusiones nos vienen por aquí. Pero es que además no solo eso, sino ahora viene tal vez lo que más nos preocupa o nos debería de preocupar, que es que tienen un nivel de autopercepción del pensamiento crítico alto. O sea, que realmente su nivel de alfabetización mediática es bajo, tienen este pensamiento que les digo yo no reflexivo, es el primero que sale, pero ellos consideran que realmente tienen un pensamiento crítico muy desarrollado y si no lo tienen, culpabilizan a los medios de comunicación. Bueno, es un punto de vista en cualquier caso. Pero fíjense ustedes que aquí hay un trabajo que realizar a nosotros como docentes de este mundo universitario. Por lo tanto, ahí sí que pondría la exclamación. En cuanto al consumo de informativos, el consumo de informativos existe y hay un interés por parte de los individuos analizados de la importancia de esta dieta, de tener una dieta informativa variada. Además, también hemos notado que los sujetos posicionados más de izquierda, teóricamente, detectan más noticias falsas que los que no.
Y por otra parte también que el pensamiento populista, una cierta tendencia, no quisiera yo hablar con la boca grande, una cierta tendencia a un pensamiento populista tiene un cierto aspecto negativo, elemento negativo a la hora de la alfabetización informacional. Y en cuanto a la formación recibida, bien, en el caso de haber recibido alfabetización en la secundaria y en el bachillerato, realmente ellos son conscientes de eso. Ellos y ellas son conscientes de eso y además la defienden y dicen que tendríamos que ir en esta línea. Por lo tanto, bueno, hemos avanzado, pero todavía tenemos una situación, bueno, tenemos un reto como formadores de futuros docentes. La tercera de las acciones, y con esto acabo ya, bueno, más o menos, la tercera de las acciones tiene que ver con la creación de los talleres formativos y los recursos didácticos. Miren, nosotros elaboramos 2 talleres, uno desde la perspectiva del receptor y otro desde la perspectiva del emisor. El primero de ellos tiene que ver, planteamos una situación hipotética sobre quién era Linda y hacíamos unas preguntas muy sencillas sobre pues, quién era ella. En definitiva, queríamos ver si pensaba más este pensamiento intuitivo o el pensamiento racional, lo que Haidt habla del elefante, y si ese jinete puede dominar o no a ese elefante. Bueno, pues el pensamiento intuitivo tenía un peso significativo. Luego hacíamos también análisis de noticias verdadera o falsa con los estudiantes. El segundo taller, que es el taller del emisor, fundamentalmente lo que queríamos trabajar era estrategias de desinformación mediante la gamificación. Elaboramos un trabajo, un juego de gamificación de cartas, donde ellos eran representantes de los medios de comunicación y tenían que usar una serie de sesgos de desinformación, que son los habituales, suplantación, provocación emocional, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tenemos algunas fotografías de los ejemplos. Les he de decir que esta parte no la tenemos analizada, simplemente nos sirvió de punto de inicio de lo que esperemos sea nuestro próximo I+D sobre este tema. Bien, esto nos lleva ya a cabo a el proyecto europeo que tenemos ahora, que es el proyecto PAS Continuous, que bien, pues el proyecto anterior nos situó cuál era la formación inicial de estos docentes sobre el tema, que sabían, que no sabían, y ahora es cuando nos hemos dado cuenta que desde las ciencias sociales, desde la didáctica de la historia, podemos contribuir, y añadiría yo, y mucho, a la lucha en contra de la desinformación. Es por esto que tenemos un proyecto que prácticamente hace 2 o 3 meses que nos lo concedieron, dirigido por nosotros con Verificat, que es la agencia de verificaciones catalana, el Fact-Checking Factory italiana, con Grecia, con una universidad griega, Hungría, en fin. Y lo que nos gusta especialmente de este proyecto son muchas cosas que no les explicaré porque no tengo tiempo. Pero sí que nos gusta porque trabajamos de la mano con centros escolares. Y el punto de vista y el punto de inicio de nuestro grupo y de esta investigación y otras que hemos hecho es trabajar de la mano con el profesorado de secundaria en activo. Creo que esto es un gran valor. Y aquí lo que fundamentalmente queremos hacer es introducir la creación de instrucciones y de materiales para poder trabajar fuentes históricas, desinformación en las aulas de historia y dar esta visión genérica. ¿Conclusiones y retos? Pues que nos queda camino por recorrer, que nos gusta el camino que nos queda por recorrer. Yo creo que eso es fundamental, que nos gusta, que realmente necesitamos formarnos para formar y para que formen. Yo creo que este es un punto interesante. La formación y la revisión de esta formación inicial y continua del profesorado, fundamental. Pero también hay otro elemento, que hay que reivindicarnos. Nos tenemos que reivindicar en los currículums, en las asociaciones, que nosotros tenemos mucho que decir, que las informaciones y el tratamiento de la información pasa directamente por nosotros. Por lo tanto, acabaré ya mismo subrayando el papel fundamental de la materia de ciencias sociales y de historia por lo que se refiere al tratamiento y el análisis de la información. No en exclusiva, en absoluto. La desinformación es un problema que hay que tratar desde muchos puntos de vista y de la mano de muchos otros compañeros. Pero nosotros tenemos muchas cosas que decir. Gracias.
reflexiones de nueva Concha, preguntes, porque están magníficos. Muy bien, muchísimas gracias, Concha, por esta brillante ponencia, por todos los ejemplos que nos has dado y estos proyectos en curso o algunos ya desarrollados que nos permiten ahora abrir un turno de preguntas seguro muy interesante para debatir. Profesor Toni Santisteban, yo no sé si hay micro, yo al menos no lo tengo. Usamos la voz, hay uno ahí, me paseo. Gracias. Está ahí, Consuelo. Si alguien puede hacernos el favor de pasar el micro ahí al fondo. Muchísimas gracias. Os debo un café. Gracias. O dos. Tengo yo así para preguntar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia, que yo creo que ha sido excelente, muy clara y muy interesante. Yo he aprendido también muchas cosas, pero quería hacer algunas reflexiones porque nosotros estamos investigando desde hace mucho tiempo el concepto de literacidad crítica digital, porque empezamos con el tema del pensamiento crítico y entonces era un momento en el que había una gran crisis en Estados Unidos, porque el tema del pensamiento crítico durante los años 80 y 90 había sufrido una crítica muy importante porque se decía que solamente era un aprendizaje de habilidades cognitivas y el pensamiento crítico debía ser siempre un aprendizaje de competencias que acabaran en acción social y que si no se dirigía a la participación democrática y a la acción social, eso no era pensamiento crítico. Y entonces nace toda una teoría de la cual nosotros tenemos, yo creo, tres grandes tesis, que son las de Breu Tossard, Jordi Castellví y Fernando Godoy, que la hace precisamente sobre información histórica, y hablamos de literacidad crítica digital. Entonces yo solo quería comentarte porque a mí esto de los conceptos en didáctica de las ciencias sociales siempre me ha interesado mucho, porque somos, la gente de educación somos especialistas en llamar de 4 maneras diferentes lo mismo, y entonces yo siempre en eso he intentado ser muy escrupuloso, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es esto mismo, ¿no? Claro, tú has hablado de la UNESCO y de la ONU, bueno, hay también el documento del Consejo de Europa de 2018 de competencias de cultura democrática, que también recoge todo esto, pero todos tienen el mismo defecto. Todos tienen el mismo defecto, que como no se ponían de acuerdo en el tema de la participación y la acción social, porque a algunos países eso le parece demasiado revolucionario, no aparece en los documentos. Y no, para nosotros eso es un gran problema, porque yo creo, sinceramente, que el pensamiento crítico o acaba en acción social o no es pensamiento crítico, porque cuando es solamente una reflexión, pues me parece que siempre falta algo. Perdonad, pero es un tema que me interesa y me has hecho pensar mucho, y entonces pues me gustaría que también reflexionaras sobre esto, ¿no? El tema de los currículums también es muy interesante porque, bueno, has hablado de los currículums, de la LOCSE y tal. Yo creo que es hasta 2007 que en España no aparece el concepto de pensamiento crítico en el currículum. Es que no aparece, es que da como miedo, etcétera. Y sí que es verdad, ahí tienes toda la razón, que hay países que el pensamiento crítico es la columna vertebral de muchas áreas de conocimiento. Pero después hay otra cosa que es muy interesante, porque has puesto el ejemplo de Estados Unidos, y precisamente en Estados Unidos la sensación es que ha sido un fracaso los social studies. De hecho, Roland Evans, que es el gran precursor de los problemas sociales relevantes, él considera que han fracasado en la educación para la ciudadanía y en la formación de pensamiento crítico, porque si no, no estarían como están ahora. Esas son sus palabras, y yo creo que es el principal exponente del pensamiento crítico, juntamente con Wayne Ross y alguien más. Y tal vez con la investigación que tú has hecho, que hemos hecho nosotros, yo creo que el referente es Winburn y la gente de la Universidad de Stanford, ¿no? Y ellos, la reflexión también es muy parecida, es decir, que más que el referente sería la sensación de que un determinado propuesta de estudios sociales críticos, los Critical Social Studies, han sido un fracaso
precisamente porque no se ha educado, nada más se ha educado a la gente en un conjunto de habilidades cognitivas sin tener en cuenta algunas competencias de pensamiento crítico fundamentales, que es, por ejemplo, cuál es la ideología del que crea la información y del medio de comunicación, que sería la cuestión fundamental. Y después el tema de la acción social, acabar con algún tipo de acción social en las clases. Y nada, no me quiero alargar más. Sí. Nada más que Dewey, que es el que inventa el concepto de pensamiento reflexivo, él ya dice que el pensamiento reflexivo, que es el pensamiento crítico, se ha hecho sinónimo, él lo utiliza como sinónimo de pensamiento crítico, él dice que tiene que servir para solucionar problemas en la vida. Por lo tanto, acción social también. No sé. Vamos a hacer una ronda de preguntas por si hay alguna más por aquí delante y así la profesora Concha Fuentes responde a todo. A ver. Y pasamos a la... Gracias. Así trabajamos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, soy Felipe Chivas Ortiz. Soy el colíder internacional del Grupo de Innovación de UNESCO Millennials. La quiero felicitar por su presentación. Profesora Concha Fuentes, me encantó, excelente. Y bueno, hay muchas cosas que me gustaría compartir y dialogar. Algunas de ellas, por ejemplo, usted citó varios referentes en España y me parecen excelentes los que citó. Y también me gustaría citar a alguien que usted debe conocer del propio Barcelona, que hay muchos, ¿no? José Manuel Tornero, nuestro queridísimo José Manuel Tornero. Y quería también, hablar de que el concepto de infodemia, que hoy se cita bastante por la ONU y por la Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de epidemia de la información, ¿no? Para incluir muchos de esos fenómenos que usted muy bien citó. Y quería un poco también complementar con el currículum UNESCO, que es muy importante, que fue lanzado en el año 2022, es decir, fue rectificado en el año 2022 y que habla de 19 competencias que son esenciales para entender este mundo mediático o híbrido actual, que es físico y digital. Y también un poco hablar de los 6 valores que también se citan bastante, es decir, que están en el propio currículum UNESCO. Son 6 valores y 19 competencias. Yo de atrevido me atreví a adicionar otra. Y me gustaría un poco hacer un comercial de que mañana vamos a hablar un poquito brevemente sobre las ciudades 1000 o ciudades AMI, que es otro concepto de UNESCO que es importante, que trae para esta realidad de las ciudades de manera práctica estos asuntos. Y bueno, también un poco, si me permite ahora una pregunta después de esa introducción, ¿no? Quería preguntarle, ¿y el enfoque de América Latina? Que hay, por ejemplo, sabemos, el Paulo Freire, Guillermo Orozco de México, entre otros, no vamos a hacer la lista muy larga, ¿no? Y bueno, hablando también de esa aproximación con América Latina, está la profesora también Divina Frau Meis, que es también, muy citada, de la Sorbona de Francia, y Tessa Yoles de los Estados Unidos, que es la directora, fundadora del Centro Nacional de Media Literacy en los Estados Unidos. Y mi pregunta es esa, concretamente, ¿y América Latina? Y en ese enfoque suyo. Muchas gracias, profesora. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? No. Pues pasamos a las respuestas. Bien, muchas gracias por los consejos. Muchas gracias, Antoni, porque yo también he aprendido mucho leyéndote, mucho. Y efectivamente es así. Habéis hecho un excelente trabajo que nos ha servido a toda la comunidad de especialistas en didáctica de las ciencias sociales y en didáctica de la historia, y tanto. Y coincido en muchas cosas, en otras no. Coincido en una cosa que creo que nos une, que es el tema de la acción social. O es acción social o no es. Pero no solo pensamiento crítico, es acción social transformadora, en el sentido transformador,
o no es educación, o no es formación, o no es didáctica de las ciencias sociales y, por supuestísimo, no es pensamiento crítico. Por lo tanto, vamos en absolutamente la misma línea, porque creo que debe de ser así. Cuando yo os he dicho que realmente la parte que más interesante nos ha parecido hacer en nuestro grupo es la creación de todos estos materiales, porque realmente es allí donde vemos esa posible transformación. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo en lo que has dicho en esta parte. En cuanto a, ¿qué más? Los currículums, sí. Y Wimburg lo he citado en me parece que era la diapositiva 2, porque para mí es el padre creador. En la diapositiva 2 lo he citado porque es que verdaderamente es así. Es que si echamos un vistazo al proyecto que han hecho, el proyecto que han hecho es brillante y realmente podemos aprender mucho. También es verdad que es muy americano. Eso también es cierto, ¿eh? Y como todo en la vida, tiene aspectos positivos y negativos. Y que sea tan americano en algunas de las propuestas que realizan, Antoni, son propuestas que yo las veo lejos de Aula aquí. Yo las veo lejos, ¿eh? Pero me interesa, yo sé que los compañeros del Grupo Dixo están haciendo un trabajo excelente en esa misma línea y mañana Pedro Miralles nos lo va a compartir, porque estuvimos hablando el otro día sobre este tema y es interesante. Y yo creo que están haciendo ese acercamiento a lo que es nuestra realidad, que creo que humildemente creo que les va a ir muy bien y que yo también espero aprender mucho. Nosotros esperamos leerlos y aprender mucho. El fracaso del currículum, sí. Es cierto, en muchos países ese fracaso ha sido una realidad. Es lo que tal vez de una manera muy rápida quiero decir. Es cierto que hay pasos, pero estos pasos algunos han funcionado y otros no han funcionado tan bien. Es que yo creo que los conceptos genéricos, pensamiento crítico y tal, hay que concretarse. Quiero decir, a mí me parecen muy bien las competencias, pero esas competencias tienen que estar contextualizadas en lugares concretos del currículum. Lo de la transversalidad me parece genial, pero la transversalidad tiene que ir de la mano de una disciplina que la lleve. En fin, que no puedo estar más de acuerdo, Toni. En cuanto a la infodemia, sí, lo que comenta usted de la infodemia es así y además es que todo el tema de salud y tal va enfocado en esta misma línea que usted comenta. Las ciudades a mí me interesan muchísimo. Intento leer y estar al día de lo que están ocurriendo y cómo funcionan, porque puede ser interesante, sobre todo una aportación para nuestro proyecto actual, por lo tanto, la sigo. América Latina, me ha preguntado lo que más me gusta en el mundo, que es América Latina. Y los compañeros de Chile que tenemos aquí lo saben, que siempre que puedo intento ir para allá. Y compañeros que hemos estado juntos trabajando en Ecuador. Miren, realmente la preocupación existe en los currículum. Lo conozco poco y no quisiera hablar de lo que no sé. Por lo tanto, los contactos que yo tengo con los compañeros y compañeras chilenos, que algunos de los cuales están por aquí, seguro que podrán contestarle mucho mejor que yo, hay un intento y el currículum va por ahí, pero de nuevo nos encontramos con frenos muy significativos. El propio currículum frena a la realidad. Por lo tanto, en Chile yo creo que vamos de camino, el currículum avanza, pero tal vez quedan pasos importantes por dar. América Latina es muy compleja, muy interesante y muy compleja, y lo es en general en el mundo educativo y también en este tema. Muchísimas gracias, Concha. La verdad es que nos has dejado, como digo yo, el balón ya preparado para chutar y marcar a gol con el tema de los desafíos, ¿no? Has abierto una panorámica global sobre la alfabetización mediática y yo creo que ese va a ser uno de los principales desafíos, como veremos ahora en la mesa, ¿no? Que va a continuar. Por tanto, no te vayas muy lejos, quédate aquí, porque luego vas a poder participar en el debate que hagamos y también saldrás seguro en la mesa. Yo, sin más dilación, aparte de agradecerte con un aplauso, yo creo que lo mereces.